que para conocer los tiempos hay que estar siempre en la presencia del Señor, ¿verdad? Y Él revela. ¿Cuándo será la venida del Señor? No sabemos. Pero de que va a venir, hermano. No es que no podamos saber. El Señor dijo, ¿verdad?, que nadie sabe. Pero no dijo es que nadie puede. Y nosotros, ¿verdad?, si Dios nos permite una revelación, podemos, ¿verdad?, podemos tomar esa revelación de parte de Dios, siempre y cuando sea dirigida, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, por la verdad que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pero el Señor dijo nadie. Él nunca dijo nadie puede. Entonces, los hombres de Dios, hermanos, catalogan esos tiempos, pero para esos tiempos nosotros ya estamos con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así como lo dice la palabra de Dios en su primera venida, tal como lo enseña su palabra, ¿verdad? Él vino y nació en Belén de Judea. Diga conmigo, Él vino y nació en Belén de Judea. Él cumplió. Diga conmigo, Él cumplió. El tema se llama, ¿verdad?, cumple con Dios. Jesús cuando vino, Él cumplió la palabra de Dios. Él vino a nacer. Él vino por mandato del Padre para cumplir su palabra. Entonces, si cumplió Jesús la voluntad de Dios Padre, ¿por qué los creyentes, por qué la iglesia, por qué la humanidad, por qué el ser humano no quiere cumplir con Dios? ¿Por qué? Ya le iba a hablar en inglés. Why? Sí. Ese es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el hombre, el creyente, el ser humano no cumple con Dios. Así que el libro de Mateo dice: el cielo y la tierra pasarán, ¿sí?, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Entonces, la palabra de Dios no va a pasar nunca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? La palabra, ¿verdad? El cielo, diga conmigo, el cielo y la tierra son dos cosas que Dios creó. Diga conmigo, son dos cosas que Dios creó. Si usted quiere leerlo por allá en el libro de Génesis, en el primer capítulo, dice que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, Dios llamó a los cielos, ¿cómo lo llamó? ¿Quién se acuerda? Dios dijo a la expansión. Dios la llamó ¿qué? Cielos. Diga conmigo, a la expansión. La expansión es lo que está arriba. Lo llamó cielos. Y a la tierra, ¿cómo le llamó? Y a lo seco, a lo que está abajo, lo llamó tierra. Diga conmigo, a lo seco lo llamó tierra. Entonces, ese era el propósito de Dios, de hacer los cielos y la tierra. Así que el cielo y la tierra, escúcheme bien, hermano, Dios, ¿verdad?, los hizo con un propósito. Pero aquí existe un problema muy grave, hermano. ¿Por qué existe este problema muy grave? Que al hacer a los seres humanos Dios, al ser al hombre, a la humanidad, escúcheme bien, Dios quería que el hombre cumpliese con Dios. Para eso Dios hizo al hombre, para que el hombre cumpliese con Dios. Entonces ese era el propósito del Señor. Ese es el propósito que Dios nos dejó a nosotros. A tantos de nosotros, ¿verdad? Dios por eso nos hizo, para que cumpliésemos ese propósito, pero no
queremos cumplirlo. ¿Por qué no queremos cumplirlo, hermano? Mire, el hombre aquí en la tierra cumple con tantas normas. Normas son leyes, normas son decretos, ¿verdad? El hombre cumple con tantos deberes. Y lo que Jesús, nuestro Dios, nos enseñó a nosotros, ¿verdad? Que todos nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Si Él pudo hacer la voluntad de Dios, ¿por qué nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios? Esta tarde, hermano, vamos a pedir, hermano, que usted use su Biblia. Entonces, Dios, Jesús dijo, en Mateo, ahí atrásito, hermano, sin perder esta escritura, dijo, pero todo aquel que hace la voluntad de mí, en el capítulo 12 de Mateo, verso 50. Jesús dijo, pero todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Entonces, el propósito de Dios es que el hombre haga la voluntad del Señor. Es que el creyente haga la voluntad de Dios. Es que el creyente pueda cumplir con Dios. Entonces, no cualquiera, hermano. Solamente los que somos hermanos de Cristo. ¿Cuántos somos hermanos de Cristo? Amén. Los que hacen la voluntad mía, dijo Jesús, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Entonces, para hacer la voluntad de Dios, hay que cumplir con Dios, hermano. La gente que no quiere cumplir, la gente que se le hace fácil decir, es que yo no puedo cumplir con esto, acá mi Dios ya sabe lo que yo soy. Eso no es hacer la voluntad de Dios. Una persona que hace la voluntad de Dios es una persona fiel, es una persona que anda conforme al Espíritu Santo y sabe que los cielos y la tierra pasarán, pero que las palabras de Jesús jamás podrán pasar. ¿Por qué? Porque es palabra viva y eficaz. Aleluya. Entonces, ¿por qué podemos pensar nosotros? Por la dureza del corazón a causa de la incredulidad del hombre. ¿Por qué el hombre no puede cumplir con Dios, hermano? Por la incredulidad. Porque a veces está siendo peor que antes. El hombre de hoy, hermano, la iglesia de hoy, los creyentes que no hacen la voluntad de Dios, están peor que los de antes. Me estoy refiriendo, hermano, a la gente cuando iniciaba la iglesia primitiva, a los creyentes. Ellos iniciaron, hermano, la iglesia cristiana, la iglesia, ¿verdad? Donde estaba la fe, donde resaltaba el amor. Entonces, hoy está más peor que antes. Notemos que hoy el mundo, hermano, ellos que son protagonistas, hermano, de todo lo que Dios le dijo, hermano, e hizo. Mire, ahora ellos están operando, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo la gente de hoy opera? Como si ellos fueran dioses. Opinan por Dios. Y dicen, hoy no voy a la iglesia. Hoy no voy a la iglesia, a la clase, o no voy al servicio, o no voy a la oración, porque opinan por ellos mismos. Y ese es el problema. Porque no tienen en cuenta a Dios. Y opinan por sí mismos, haciéndose pasar como un Dios mismo, aunque ellos no se dan cuenta. Pero ellos están opinando en sí mismos, en su corazón, haciendo lo que les da la gana. Y esa no es hacer la voluntad de Dios, hermano. Hacer la voluntad de Dios es cumplir, oír la palabra de Dios, es estar en la casa del Señor, es servir a Dios, es estar siempre lleno del Espíritu Santo, es venir a la iglesia, es orar, es ayunar, es servir en la casa de Dios. Esa es la voluntad de Dios.